La militarización no es un juego. La militarización no se estaciona, no se queda en darle a los militares tareas de seguridad, obras de gobierno, negocios e impunidad. La militarización es el paso previo a la entrega del poder público, y en esas anda Andrés Manuel. La militarización es el preámbulo al control absoluto sobre un país, y ese país es México. Y con ese fuego, con esa lumbre, anda jugando López Obrador. La militarización no es solo trasladar la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional. Esa es solo una ominosa señal. Es violar la Constitución política de México. El presidente viola el orden constitucional. Los altos mandos del ejército también. Morena también. Sus aliados en el Congreso también. La Constitución establece que la Guardia Nacional es de carácter civil. Sí, nunca lo ha sido, pero así lo dice el precepto constitucional, y como tal no procede que pase a control de la Sedena. La militarización no es solo ver al ejército o a la marina en tareas de seguridad, aunque con el narco no se meta, ni construir un aeropuerto como el aeropuerto de Felipe Ángeles, o verlos en el Tren Maya, o custodiando aduanas y puertos, u ocupando secretarías de seguridad en gobiernos estatales. No, la militarización va más allá y tácitamente es un suicidio para México. Los militares con poder, o sea, los altos mandos, suelen ser autoritarios, y los autoritarios suelen violentar leyes o violar derechos humanos. La historia de todo esto así lo demuestra. Los militares tienen una encomienda constitucional: preservar la soberanía de México ante cualquier acechanza. Eso es, en teoría. Eso es su función. O sea, es pura fantasía. Porque a México no lo acechan desde el exterior. A México lo acechan el crimen organizado y la clase política en un contubernio que nos ha llevado a la instauración de un narcopoder. Los militares ni siquiera han servido para defender territorios del país en los que mandan los narcos, porque Andrés Manuel simplemente los ató de manos y ellos decidieron no arriesgar el pellejo. En sueños, López Obrador es el comandante supremo de las Fuerzas Armadas, solo en sueños, porque en los hechos está rendido a la cúpula militar y naval. Está literalmente en sus manos. López Obrador cayó en la trampa, extinguió la Policía Federal acusando sus elementos de corrupción con el crimen organizado, creando una Guardia Nacional que no tiene nada, absolutamente nada de civil. El asunto es por demás grave y va más allá de las tareas que los militares realizan en la vida pública nacional. Es alarmante acercarlos al poder absoluto, al control de las instituciones, porque eso llevará al atropello, a la violación de derechos humanos, a la desaparición de inocentes, a la impunidad. Los militares, cuando toman el poder, no lo sueltan, y eso es una amenaza a la democracia, amenaza al poder civil, amenaza a los ciudadanos, amenaza a la sociedad. Andrés Manuel les llama pueblo uniformado. No, es pueblo armado, y los coloca por encima del pueblo desarmado, que es la mayoría de los mexicanos. López Obrador los presenta como un reducto de lealtad a su movimiento, y los generales, no la tropa, se asumen como parte de la Cuarta Transformación. De ahí al poder político hay un paso, y aunque están impedidos constitucionalmente, ¿qué le cuesta? ¿Qué le impide? ¿Quién le puede impedir a Andrés Manuel volver a violar la Constitución? Los militares son el plan B de Andrés Manuel para la sucesión del 2024. Les entregó en custodia sus macroproyectos para que los civiles a futuro no los vayan a privatizar. Son los militares quienes le garantizan el poder transeccional. Son su plan B.
Si sus alfiles, si sus corcholatas ponen en riesgo la sucesión, el poder político estará al alcance de los militares y todos vamos a tener que rezar. Solo faltaba adscribir a la Guardia Nacional a la Sedena y que lo hiciera violando la Constitución. Y lo hizo. El demócrata o el falso demócrata terminó arrancándose la máscara. Para hacer pedazos la democracia y tirarla a la basura, debe tener a su lado al poder militar. Así lo dice el manual. La militarización es la ruta para el regreso de los militares al poder público. En 2024 se verá. Soy Moncio Cárdenas y ese fue mi comentario.